Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar de posición el origen de coordenadas de un objeto. Empezamos. Todo objeto tiene siempre un origen de coordenadas que se representa con un círculo de color ámbar y generalmente está en el centro del objeto. Voy a mover este cubo por el eje y si se dan cuenta, aquí tiene su origen de coordenadas que está representado con un círculo de color ámbar. Para mover este origen de coordenadas a otra posición dentro de la malla o fuera de la malla, tenemos las siguientes opciones. Tenemos clic derecho teniendo el objeto seleccionado y aquí donde dice Set Origin tenemos las siguientes opciones: Geometry to Origin, Origin to Geometry o Geometría al origen, la primera opción, Origen a Geometría, la segunda opción, y Origen a Cursor 3D. Y las dos últimas opciones es el origen al centro de masa del objeto. Para entender las dos primeras, que es Geometry to Origin o Geometría al origen, o Origin to Geometry o Origen a Geometría, primero vamos a explicar lo que es origen a la posición del cursor 3D o origen al cursor 3D. Es justamente esta tercera. ¿Qué hace mover el origen al 3D cursor? Exactamente hace eso, mueve el origen de coordenadas a la posición en donde se encuentra el cursor 3D. Por ejemplo, vamos a mover el cursor 3D a esta posición. Para ello presiono Shift y hago clic derecho. De esa manera cambié de posición el cursor 3D. Luego sobre el objeto hago clic derecho, elijo Set Origin y elijo la tercera opción. Lo que va a hacer es mover el origen de coordenadas a la posición en donde está el cursor 3D. Ahora vamos a explicar las otras dos opciones. La primera nos dice Geometry to Origin, significa algo así, geometría al origen. Lo que va a hacer es mover el objeto a la posición en donde se encuentra el origen de coordenadas, manteniendo el origen de coordenadas en el centro de todo ese objeto. Por ejemplo, ahorita el objeto está aquí, está en este lugar, está fuera del origen de coordenadas y el origen de coordenadas está en la posición del cursor 3D. Entonces hago clic derecho y elijo Geometry to Origin y el objeto se mueve a la posición donde está el origen de coordenadas y el origen de coordenadas se mantiene en el centro. Voy a presionar Control Z y ahora voy a explicar la segunda opción. La segunda opción hace lo contrario, mueve el origen de coordenadas al centro del objeto. Es Origin to Geometry. De esta manera el origen de coordenadas se colocó en el centro del objeto. Un objeto puede estar compuesto por dos mallas. Por ejemplo, aquí voy a presionar el tabulador, voy a sacar un duplicado, lo desplazo por el eje Y, más o menos aquí. Y este objeto estará compuesto por dos mallas, que cada malla sería un cubo, ¿no? Y si se dan cuenta, el origen de coordenadas todavía está en la malla inicial, en la malla original. Si yo hago clic derecho y elijo Origen a Geometría, se va a colocar justamente en el centro, ¿no? Aquí un detalle muy importante: esto funciona tanto para el origen de coordenadas a la geometría o geometría al origen de coordenadas, funciona para ambas opciones. Y la malla, por ejemplo esta de acá, la subdividimos de esta manera, entonces el origen de coordenadas se va a colocar dentro de la malla que tenga más vértices. Ahorita hago clic derecho y elijo Origen a Geometría y se va a colocar en este cubo que está al lado izquierdo. Así es como funciona Origin to Geometry y Geometry to Origin. Por ejemplo, si ahorita pongo el origen de coordenadas en la posición del cursor 3D, se va a ir a esa posición. Si yo hago que la geometría se mueva al origen de coordenadas, entonces se mueven los cubos, pero el origen de coordenadas va a tomar el centro de todo este conjunto de vértices
Y si hago el proceso contrario, que es origen a geometría, pues mueve el origen de coordenadas justamente al centro de la malla que tiene más vértices o más subdivisión. Las otras dos opciones, que son origen a centro de masa, hace los cálculos que se necesitan para colocar el origen en el centro de la masa de los objetos. Si es un cubo, va a ser en el centro del cubo, pero en este caso es un ejemplo muy complejo, entonces, o una superficie muy compleja, ya no será siempre en el centro, sino en el centro de masa. En este caso, más o menos estaría en esa posición. Y tenemos dos opciones acá, uno basado en la superficie, o sea, los cálculos se hacen hallando la superficie o el área de la superficie de los objetos, y el otro hallando el volumen de los objetos. Por ejemplo, acá tenemos Azusa. Hago clic derecho y elijo origen a centro de masas por superficie, me mueve el origen de coordenadas en esa posición. Elijo origen al centro de masas por volumen, se mueve un poquito más hacia arriba, hacia el lado derecho e izquierdo. Esto nos indica que cuando los cálculos son por volumen o superficie hay una ligera diferencia. Bueno, esas serían las 5 opciones que tenemos para mover el origen de coordenadas. Si nosotros, por decir, queremos colocar nuestro origen de coordenadas, digamos, en este vértice que he seleccionado, lo puedo hacer usando el cursor 3D. Para ello presiono Shift S y elijo cursor a seleccionado. De esa manera lo coloco en esta posición y luego elijo clic derecho, origen a cursor 3D o Origin to 3D cursor. Otra manera de mover el origen de coordenadas es usando la tecla G o usar el pivot de mover, ¿no? Pero para ello tenemos que activar la posibilidad de moverlo. Eso lo encontramos acá arriba en Options, que es opciones. En esta posición hacemos un clic y elegimos que las transformaciones afecten solo a los orígenes de coordenadas. Una vez que ya lo tenemos activado, nosotros podemos presionar la tecla G y arrastrar el origen de coordenadas a la posición que nosotros querramos. Una vez que hayamos movido nuestro origen de coordenadas con estas opciones, simplemente lo desactivamos. Ahora nosotros podemos activar el encaje a vértices y mover el origen de coordenadas para de esa manera alinearlo con un vértice. Para ello presiono la tecla Control y este se va a ir alineando con un vértice en y luego obviamente me voy a Options y desactivo la opción para no mover el origen de coordenadas. Bien, esto sería todo para este vídeo, espero les haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima.